Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. Es un día, nos tocó justamente un día complicado, porque ahí quienes van llegando de la marcha están contando los inconvenientes para llegar. Bueno, hoy hacemos una presentación de Ediciones de la Grieta, que es una editorial de San Martín de los Andes que ya tiene más de una década, ¿no? Caminando. La década ganada. La década ganada. 12. Y Gustavo Felici la semana que viene está acá, que es el director. El editor es Daniel Tórtora, que además presenta uno de los libros. Y luego de agradecer al Centro Cultural de la Cooperación, a la gente de la parte técnica, a Gustavo, a Carlos Aldazábal, a Juano Villafañe, que nos posibilitan este lugar tan cálido para hacer este encuentro, yo los voy a dejar con quienes van a presentar sus libros, que son Daniel Tórtora, editor de Ediciones de la Grieta, es editor de mi libro también que viene luego, y Daniel Arandojo, que presenta... Daniel es él, no. Hugo Bonigo, periodista, compañero. Bueno, Hugo Bonigo, periodista, que presentan sus libros, y comenzamos de este modo con este encuentro de hoy. Podés quedarte, Ale, si querés. No hay que irse. Bueno, primero voy a hablar un cachitín, chiquitito. Yo voy a tratar de hacerlo corto. Allá en San Martín de los Andes, cuando venía y les decía que iba a presentar con Diego y con Alejandro, estaban los nombres y apellidos, me decían que lo haga rápido antes que se den cuenta que era yo el que iba a presentar. Pero les voy a hablar apenas un cachito del libro para que mi amigo, periodista y amigo Hugo, pueda hablar y leer un relatito. Yo voy a leer después una partecita de atrás, son muy cortitas. Y este libro les quiero decir que es, gracias a Dios hoy son todos pasados de edad, no hay gente de 20, de 18, todos están de 30 para arriba, así que la mayoría, digamos. Bueno, no, uno o dos nomás. Así que bueno, este libro tiene la posibilidad de agradar en algunos puntos. Este libro nace de una canibalización un poco de todas de mis novelas. Cuando uno va escribiendo y va dejando a un costado por H o por B, le van quedando esas deudas que uno las va pegando en algún lugar, y nos sobraba papel en la editorial y dijimos, bueno, vamos a escribir este libro, vamos a editar este libro, y ahí está. Es un libro que habla del barrio, es un libro que habla de la infancia, es un libro que habla de la adolescencia, pero desde ese lugar, desde una estampa, ¿no? Tiramos lo que se nos fue ocurriendo en algún momento, que terminó siendo una novela, después terminó siendo la segunda novela, y todo lo que fue sobrando, no por sobra, sino porque a veces en las estructuras no entran, terminó siendo variaciones sobre mi barrio. A mí me gustó mucho, obviamente, y quizás es uno de los libros más queridos ahora porque me trae rememoraciones lindas de épocas que para mi gusto ya no están más, y que no se van a recuperar. Entonces uno las recupera en la literatura. Uno es eso, ¿no? Uno un poco es lo que fue y lo que no llegó a ser, y lo pone en el libro. Parece un tango. Exacto. Y tiene uno que se llama Garúa, así que... Está bien. Bueno, antes de leer un relato breve, les prometo, vamos a decir otra cosita, que La Grieta nació también como una utopía allá en el sur de publicar a poetas jóvenes. No es fácil, él que es el responsable lo sabe. Y era joven aparte. Y era joven también, sí. Pero bueno, allá en San Martín de los Andes se ha convertido casi en un faro para toda la actividad cultural, porque apoya mucho a jóvenes, no solamente jóvenes que han salido del secundario, sino aquellos que están todavía cursando la escuela. Hay especies de concursos y otras cosas buscando jóvenes valores, se los apoya, se les publica su primer libro, y luego bueno, se hacen presentaciones en distintas ciudades de la provincia de Neuquén y otros lugares donde tenemos la suerte de que nos reciban. Así que bueno, les agradecemos, como dijo Alejandro, ya agradecido a todos, les agradecemos también la presencia y la atención. Yo voy a leer un relatito, un cuento breve, se llama Techos, y dice que cualquiera podría opinar sobre techos, cualquiera, un techista, un albañil, el jardinero, mi abuelo que se trepaba todas las tardes a mover la antena para enganchar Canal 2 de La Plata,
y después subía nuevamente por la escalerita a la que solo él se atrevía para otra vez colocarla en su lugar. Todos podrían opinar, sin duda, pero para mí en aquel año enamoradizo el techo fue el refugio que encontré para esconderme del mundo. Ahí arriba escarbaba mis emociones y a veces apretaba los labios para no llorar de tanto romperme la cabeza con algunos sueños. Horas, larguísimas horas pasaba en el techo. En esas noches me iba mimetizando con los fierros, con el triciclo oxidado, con las ruedas de bicicleta, con las maderas podridas, con el musgo y el verdín que se acumulaban en las esquinas. Esas noches le fui conociendo hasta la última grieta, hasta la más mínima endija y, por qué no, también hasta algunos secretos de los vecinos. La cosa de treparme y quedarme en el techo varias horas me atacó junto, o mejor dicho, a causa del embole que me agarré con la Pochi, imposible de ocultar y a la vez imposible. La Pochi me llevaba casi 1 año y 10 centímetros de altura, pero un sábado de octubre, festejando su cumpleaños, vaya a saber si por pena o por qué razón, me sacó a bailar y casi me cago en los pantalones. Ni hablar cuando empezó a sonar ¿Qué será de ti? Y la Pochi subió sus manos hasta mis hombros y empezamos a girar. Yo había cumplido 12 hacía poco y ella ya iba por los 13, que se notaban en esos 10 centímetros y en los 2 bultitos que empezaban a marcarle la remera. Para mi abuela, la Pochi tenía varios sobrenombres, además de Pochi. Para ella era la flaca escopeta, palo de escoba, y mi abuelo le decía Lumbrí. Pero para mí Pochi era el nombre más dulce y sublime que podría conocer. Bailamos con la Pochi esa noche memorable, fue un rato nomás. Bailamos 2 temas de Roberto Carlos que la Pochi desentonaba cerca de mi oído, pero que a mí me parecían susurros de mar. Tan pelotudo estaba en esos días que al advertir que no podía esconder mi cara de enamorado en ningún gesto, opté por esconderme en el techo. Y allí, cuando la tarde amenazaba con desaparecer, yo trepaba por el gabinete donde se guardaban las garrafas, caminaba por la tapia y subía por la pared de ladrillos que me permitía meter la junta del pie y así llegar hasta el techo. Las primeras noches me la pasaba pensando en aquel baile, en cuándo tendría otra posibilidad, en las canciones de Roberto Carlos. Pero la verdad es que ese sueño se desvaneció velozmente, no hubo otro baile. Pero sí hubo un compañerito de su escuela que empezó a visitarla más seguido y yo, sin advertirlo, fui apagando ese amor y lo fui decantando en el fondo del tiempo. La Pochi fue desapareciendo en los recuerdos, pero el techo de mi casa se quedó un tiempo largo conmigo. Desde el techo empecé a ver que las cosas no siempre son como se ven al ras del piso, ni mi casa, ni mi barrio, ni los vecinos. Nada en el mundo es igual desde los techos, obviamente, tampoco el amor. Daniel Tórtora nació en 1961 en Morón, provincia de Buenos Aires. Estudió la licenciatura en Historia, participó de diversas revistas literarias, fue editor de la revista Arte Oeste y es editor de la revista La Grieta. Publicó Amaneceres, cuentos, La Respuesta por la Cosa Rara, novela 2001, Ediciones del Siglo, Más Vale Nunca, novela 2004, Ediciones de La Grieta, Luna en los Charcos, novela 2008, Ediciones Baobab, Social Club 1940-1980, una biografía, también Baobab, y participó en varias antologías de cuentos. Reside, como contaba él, en San Martín de los Andes. Es demasiado todo eso. Que Alejandro estés vos haciendo todo esto por mí. No voy a leer mucho más, voy a leer 1 o 2 porque este libro se divide en 2 partes. La primera es este estilo relato que escucharon y que tienen 10 relatos que no sé si llegan a tener el formato de un cuento, pero sí tienen por lo menos intenté darle ese sentido yo. Y después una segunda parte que se llama anotaciones, y que son un poco anotaciones, y que voy a leer 2 o 3, estas sí son verdaderamente cortitas, no como Hugo que les mintió, y les llevo como 5 minutos, y pasamos a Diego, así ya Diego puede. La calle empedrada. La calle empedrada cruza en diagonal todos los secretos. Tiene nombre, pero no lo tiene. Visita mis pies descalzos de carnaval y los zapatos cansados de la madrugada. Le aporta al invierno un frío cuadriculado y desparejo que nos alcanza rápido hasta el club y hasta el colegio. Me mira, la calle me mira, me ve crecer en números, me muestra el desvío al amor, me vuelve atrás, me señala las 2 puntas. La calle empedrada se ríe de los pozos y del futuro. Me vuelve a ver pasar acortando recuerdos. La calle es así,
y yo no tengo otra estrategia que caminarla. Mis otros abuelos. Los padres de mi papá fueron siempre los otros abuelos, los abuelos desconocidos. Habían muerto antes que yo naciera y en mi casa no había más que un par de fotos amarillentas que los recordaban. En ocasiones mi papá me contaba algunas anécdotas en donde ellos participaban, pero yo sospechaba que se las contaba a sí mismo para mantenerlo en su memoria. Mis otros abuelos eran para mí como las cosas viejas que abandonamos en el sótano. Eran como esas cajas de madera percudidas por el tiempo, como las ruedas y cadenas de bicicletas colgadas en la pared, como esos libros inútiles que acumulan kilos de polvo sobre la máquina de coser. Mis otros abuelos eran nada más que eso, dos fotos borrosas que recorrían en las reuniones en donde mi mamá sacaba la caja de zapatos con las fotos familiares, mientras que mi hermano y yo jugábamos a adivinar quiénes eran esos señores de sombreros y trajes de la década del 50. A mis otros abuelos nunca los pude incorporar a mi vida con nitidez. Ni esas dos fotos, ni las lánguidas anécdotas de mi padre fueron suficientes para darle fuerza al recuerdo. Sin embargo, a veces me encuentro embarcado en contarle a mis hijas esas mismas anécdotas que mi padre me contaba a mí sobre mis otros abuelos. Seguramente yo también ahora necesito contarme, porque en definitiva la memoria se edifica sobre la repetición de las palabras. Diego Arandajo nació en 1978, se inició como dibujante y guionista de cómics. Egresó del IDAC en Avellaneda como realizador cinematográfico y del ISER como guionista de televisión con medalla de oro y de plata por los mejores promedios. Publicó Cuentos macabros para sonámbulos en 2004, Pecados para compartir 2005, Esquina 718, 2009-2010 junto a Chino Volpato, Mano en la playa 2010, cómic editado en Europa junto con Ed Carosia, y Bastón de Mando, Un secreto guardado durante 30 años 2014, Te odio tanto 2015, Déjame en paz 2015. Como guionista trabajó para Canal Encuentro con documentales como Caudillos, Batallas de la Libertad, Alto Rendimiento y Presidentes Argentinos, que en 2012 obtuvo premio a la mejor serie documental de Argentores. Junto a Chino Volpato escribió en teatro El Reportero, con actuaciones de Fabián Bena y Eduardo Blanco, Vivir Desconectados, con actuaciones de Jorge Sassi y Elías Viñoles, representadas en 2011 y 2013. Dirigió los largometrajes documentales 30 años de silencio 2013, Opium, la Argentina Beatnik 2014-2015 y Alcatena 2015. Dirige la revista digital Lafarium y trabaja con el grupo de arte Logia 933 con sede en Valencia, España, en audiovisuales y contenidos diversos. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por estar, por escuchar, gracias al Centro de la Cooperación, gracias a Ediciones La Grieta, que editó Te odio tanto, del cual voy a leer algunos textos, y después de otro libro que edité con otro sello editorial que es Oráculo, que es Déjame en paz, y lo que tienen en común estos libros y un tercero que estoy viendo ahora de editar que se llama Púdrete para siempre, es que los tres nombres de estos libros forman una frase que es: te odio tanto, déjame en paz, púdrete para siempre. Y en realidad lo que yo quería era que fuera un juego, justamente, es como una especie de trilogía que yo llamo de terror antropológico, es como una especie de poesía oscura, pero en sí del cuerpo humano en el siglo XXI, ¿no? Cómo el concepto del cuerpo transmutó de lo que lo conocíamos incluso hace unas pocas décadas en el siglo XX, ¿no? Entonces, esta poesía se escribe casi muy en lo visceral. De hecho, yo hago una interpretación de los poemas, no es una lectura, es una interpretación casi en clave actoral, y la preeminencia que tienen los títulos en relación también al color. Verán acá el blanco, el rojo, también el rojo, el negro, y va a tener el tercer libro completando esta especie de trilogía de terror antropológico. Lo que yo busco básicamente es que el lector
de poesía, que es un lector generalmente, digo pasivo entre comillas, porque estamos acostumbrados a leer la poesía y que nos produzca una sensorialidad en la cabeza o una cuestión en el flor de piel, digamos, más ligada a lo psíquico, más que a lo vivencial, y justamente ir en contramano de eso. Yo trato humildemente de estremecer un poco en los poemas, no con un fin, digamos, de efectista, sino con un fin de que la poesía entre por otra vía, no solamente la vía de los ojos, ¿no? La vía un poco de las sensaciones más profundas. Así que bueno, voy a pasar a leer brevemente algunos de los textos de estos dos libros. Abrí el puño izquierdo. Había un ave. Quería volar. Se lo impedí. Recuerdo una pesadilla. Un hombre extremadamente gordo, desnudo, levanta una masa. Golpea mis piernas, mi pecho, mi cabeza. Yo pierdo el conocimiento. Despierto de la guardia de un hospital. Los médicos me torturan. Me tratan con crueldad. Cortan cada parte de mi cuerpo. Juegan al fútbol con mis orejas. Tengo terminantemente prohibido quejarme. La lengua es lo último que me arrancan. La enfermera abraza mi cabeza, decapitada, y me dice: eres mío, ahora y para siempre. Somos partículas gemelas que, andando los siglos, nos encontramos para amarnos y odiarnos. Cerré el puño izquierdo. El ave explotó. Sus plumas fueron ángeles. Condenaron mi espíritu en la realidad física y en el sueño. Octavio no comprendía. Le hablamos en latín, en arameo o incluso en chino mandarín. Y Octavio seguía sin comprender. Su rostro era un interrogante, carnoso, latente. Dos posibilidades. ¿Era un idiota o era un ser de mente tan elevada que nuestros ataques los contemplaba como sandeces? Sonceras que no debía responder, solo ignorar. Nosotros proseguimos en nuestra tarea iriática. Molestamos con palabras afiladas y acciones controvertidas a Octavio, y él, castísimo, no respondía a nuestras agresiones. Nos hartamos. El día 7 de julio decidimos actuar. Arrinconamos a Octavio, lo ejecutamos de una forma abominable, utilizamos herramientas convencionales y otras no tanto. Incluso llevamos un niño chillón que se pasó toda la noche soltando lágrimas. Y esas lágrimas vertidas al suelo se unieron con las de Octavio. Formaron un charco de miseria humana. ¿No se enteraron? Vivimos en el siglo XXI, el siglo del rencor y la malicia. Basta con eso de que ser poeta es un oficio, un arte, que se está sentenciado a embellecer la mente de la raza humana y ensalzar su espíritu. La mejor poesía es la plomería, fontanero, como quieran hispanamente denominarlo. Me importa un bledo que el poeta no quiera ensuciarse las manos con trabajos regulares. A mí me interesa practicar la equitación con las mujeres. Paso a Déjame en paz, segundo volumen de esta trilogía de terror antropológico. El secreto no se divulgará. El arte magno, las mujeres más osadas, el viento hermético, el sabio cuya barba ocupa la mitad de la tierra. El secreto será reservado para los espíritus nobles. Pero cuando el pueblo se alzó en armas, una catarata de odio, un océano de resentimiento, miles de gritos y más gritos enloquecidos, llegaron a mi sendero, donde meditaba durante 9 lunas, y allí me dieron muerte. Mi cadáver fue desarmado,
Se buscó el papiro donde tenía escondido el secreto, que no había que divulgar. No lo encontraron. La ira aumentó, la turba se liquidó entre sí. Mujeres contra hombres, hombres contra niños, niños contra ancianos. Todos murieron, mano a mano, cuerpo a cuerpo, sudor contra sudor, sangre contra sangre, rojo, blanco, negro y nuevamente blanco. Blanco, vacío, nada. Dame tu sangre. Llena esta copa inversa, maldita, con la savia de tu maldad. Arrodillada ante tu majestuosidad, el viento caliente hiere mis mejillas. Dame tu sangre de inmediato, ya no puedo aguantar más. En el exterior, las religiones sucumben, sus sacerdotes son ceniza, al igual que sus dogmas. Dame tu sangre, y estaremos juntos y separados para siempre. Parecía un cadáver simpático, sin dentadura, sin identidad precisa, pero con aliento fuerte, preciso en su inmundicia. La carroza de fuego que dejaba su afecto tórrido en mis manos. Mi cuerpo parecía un cadáver hacinado, estropeado por el tiempo. Temo partir hacia otra región que no sea mi propio hogar, derruido, maldito. Quizás convenga que la horca sea de madera y no de aluminio. Así veo la paloma bicéfala y después el apagón final. Muchas gracias. Vamos ahora entonces a hablar de Rescoldos, que es el libro mío. Yo antes que nada quiero agradecerle a Daniel Tórtora, a la gente de La Grieta, el esfuerzo de contar con este libro, que tuvo la portada que lo pude convencer a Juan Carlos Pallarol, que me hizo la portada del libro, y bueno, y Ediciones de La Grieta, que es Daniel acá y toda la gente de San Martín de los Andes que puso el esfuerzo para poder hoy estar aquí. Con nosotros está Alejandro Archain, que es escritor, poeta, y voy a hacer una pequeña mención de una noticia, ¿no? Nació Alejandro Archain en San Fernando, provincia de Buenos Aires. Publicó El Ojo y el Sueño, poemas, ediciones Botella del Mar, 1982. A Tientas, poemas, ediciones de Tierra Firme, 1987. Ciudad de Paso, poemas, ediciones de Tierra Firme, 1995. El Jardín y sus detalles, ediciones de Tierra Firme, 2004. Trabajó en diferentes editoriales nacionales y extranjeras, publicó poemas, notas relacionadas con actividad editorial en diarios y revistas, y es actualmente director en Argentina del Fondo de Cultura Económica. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, voy a hacer un breve comentario de Rescoldo. Le agradezco mucho a Alejandro la confianza con esta invitación. Nadie lee sobre Tarruela. ¿Puedo leer yo? Sí. Claro. Ahora lee sobre Tarruela. ¿Vos ibas a leer algo sobre Tarruela? No, porque digo, Alejandro Tarruela nació en la provincia de Buenos Aires, es periodista y escritor, ha publicado en libros, investigaciones periodísticas, novelas y poemas. Son conocidos Guardia de Hierro, de Perón a Kirchner, Historias secretas del peronismo, Historia de la ciudad rural argentina, El largo adiós de los montoneros, la novela policial Una lágrima en el polvo. Fue finalista del premio de novela Alarcos Llorach en España, con Las muertes de Albornoz, en poesía publicado A Morar, Funeral y otros poemas, y El viento llueve en agosto. Alejandro Tarruela es escritor, periodista y poeta. Su trabajo ya desde esta enunciación habla de una gran versatilidad y de una enorme capacidad para abarcar o manejar muy distintas herramientas, muy diversos lenguajes. Publicó ensayos políticos, novela y poesía. Un recorrido amplio y un largo camino. En lo que se refiere a poesía, tengo presentes dos libros. Uno de 1985, Funeral y otros poemas,
y El viento llueve en agosto de 1999, ambos publicados por Libros de Tierra Firme, la editorial del querido y recordado José Luis Mangieri, en la colección Todos Bailan. Tal vez la característica del libro de poemas que hoy presentamos, Rescoldos, tenga que ver mucho con esa amplitud y con esa longitud, porque los poemas que integran este volumen, divididos en cuatro partes bien delimitadas, tienden a encontrar o atisbar la búsqueda de una síntesis mínima, de una palabra que se regodea en el silencio, que enumera sentimientos a partir de su propia ausencia o, en todo caso, de los rescoldos que han dejado. Algo muy diferente a esta obra anterior, pero que es hija o consecuencia de aquel recorrido, que resulta muy difícil poder llegar a esta síntesis sin haber atravesado, sin haber trabajado la palabra en esas otras experiencias. Alusiones de abril, otros silencios, sílabas amarillas, fragmentos del sur, son los sugestivos títulos de cada una de las partes que componen Rescoldos y que actúan como fragmentos, como astillas enquistadas en un tronco que flota silencioso en algún fluir de la memoria, que no necesitan de demasiados elementos para su decir. Como bien dice Marcos López en el prólogo de este libro, se trata un poco de la nostalgia que el recuerdo de lo vivido nos va dejando. Esto me trajo a la memoria aquello de César Vallejo, de que el recuerdo de todo lo vivido se empoza como un charco de culpa en la mirada. Y dice también que la palabra poética en este caso crece en el silencio y en la parquedad, lo demás es retórica. Pero acá no hay culpa, como lo que plantea Vallejo, hay recuerdos, hay pinceladas mínimas que dan cuenta de muy diversos momentos, y pareciera que el poeta duda de la apertura hacia quien lo lee, que luego de batallar con la palabra de la prosa, de la crónica, este no decir es para que hagamos el esfuerzo de alcanzar los más profundos sentidos a los que la palabra poética puede y debe llevarnos. Y es a partir de esta certeza, de este empecinamiento en lo mínimo que decía al principio de mi comentario, que hay una relación con los otros registros en la creación de Taruela. Inclusive en su obra poética anterior, cuyos títulos ya cité, encontramos otro tratamiento de la palabra, por no decir de lo callado. Y desde aquel funeral, que no es más que el de la poesía, donde dice, señores, la poesía ha muerto, en donde se reflexiona permanentemente sobre la palabra poética y su sentido, pero con tono explicativo, con un despliegue de palabras que intentan mostrar su propia inutilidad. Pasando luego por El viento llueve en agosto, en donde, como señala el poeta Pablo Chacón en el texto de contratapa, Taruela atraviesa la memoria, la individual y la colectiva, y sus múltiples operaciones, apropiaciones y desvíos en un paisaje que reconocemos urbano y desangelado. Pero hay una generosidad en la palabra, un prodigarse y extenderse, un recorrido por lugares con poemas extensos, alguno en prosa, pasando, decía, de aquellos libros, de aquellos otros poemas, pasando por los textos ensayísticos y por la narrativa, es que pareciera haber arribado Taruela a esta poesía de la contención, de la brevedad cercana al silencio, algo que solo puede lograrse si antes se manejó la palabra, si antes se dijo mucho y de diversas maneras, si se vivió mucho y se trabajó con las palabras. Me hace pensar en la estética de la pintura abstracta de los grandes artistas plásticos que han llegado a la abstracción, a poder decir con apenas unos trazos lo que necesitan comunicar, pero que solo pueden hacerlo bien aquellos que han transitado antes por lo figurativo, que manejaron las formas, que saben del dibujo y de llegar a esa abstracción mínima luego de un largo recorrido. Sería, si no, muy fácil ser un gran pintor haciendo algunos puntos o algunas líneas. A ese recorrido es al que me refería al principio de este comentario. Y viene luego lo particular de estos poemas de Rescoldos, el otoño, las hojas y lo circular, en alusiones de abril, la primera parte del libro, donde aparece la búsqueda del poeta como un ciego, a descubrir la huella de la sed, o que perdió una vez más el hilo de las cosas, donde nos deja muy claro que en el poema Silencio algo de lo que decía antes, que unos aprenden sonidos y otros silencio, o los fragmentos de sílabas a los que se refieren Dunas, y lo circular a que me refería, que muy bien aparece en el bello poema
Amor de alas en hojas de otoño, que dice yendo y regresando solo en su afán de contar nuestros pasos, o en fin de siglo, y aquello que regresará en fantasmas y máscaras y en avatares, el medio es el fin y el fin no es otra cosa que el principio. La segunda parte, Otros silencios, arranca con 2 bellos versos, la música de la escarcha. Difícil algo mejor para describir el silencio, o en breve fuego, busca ahora reconstruir un hecho y descubre que no le alcanza las cenizas. Hay rostros de arena que deja el pampero, un volcán sin nombre y una orilla enmudecida en ensenada, o palabras ausentes y allí suceden hechos no ocurridos en viejo almacén, y en verbo con un golpe seco que estallará en el olvido, para terminar en instituciones con esta inexplicable sinrazón de ausencia. En Sílabas amarillas, la tercera parte, hay homenajes, hay historia, Shakespeare, Comala, donde un hombre busca a su presa con el mismo gesto de hastío con el que describió a su padre. Goya y sus precipitaciones negras envilecen rostros, Sócrates, Horacio, Heráclito y las palabras que se lleva el río. Faulkner, y en un muy interesante poema que cierra esa parte, Los adioses, que diré completo. Uno recorre una historia y la compromete. Otra mirada sobre ella no es más ni menos que otra historia. En la cuarta y última parte, Fragmentos del Sur, Alejandro Tarruela introduce con las mismas pinceladas mínimas, con los fragmentos y esbozos que venimos siguiendo, elementos del tango, del lunfardo, del sur, como si no se pudiera de ninguna manera, por más vueltas que pueda darse, escapar a un destino, a una ciudad, a un mundo al cual se pertenece. Lágrimas de la piltrafa, dice en Calles, o bólidos de cal que escabian en cartón de ratas, en lunfardo. Viejo bulevar adoquinado, en tus estrías hoy le canto a la muerte. Y en un gran cierre, en Luna, cuando dice, me guardo tu silencio a escondidas del viento para que no lo lleve. Y después de recorrer estas 4 estaciones de búsqueda, silencio, memoria y aspectos del pasado y del presente, nos quedan rescoldos, huellas que aunque apenas dibujadas permiten seguir. Nos dejan, a pesar de su vocación por lo mínimo, encontrar todo lo mucho que se propone, que nos propone el poeta Tarruela. Pero no es una propuesta fácil, es un recorrido que requiere de esfuerzo y coraje, el coraje de estar abierto a la palabra poética. Es ese dejarse llevar por lo que se sugiere, por lo que apenas se adentra en el sentido para jugar, para girar en el aire, como ese viento que viene del sur y atrapar en el vuelo algo de lo mucho que trae. Pero no es sencillo atrapar los rescoldos. Se fuman, se vuelan, y cuando creemos que hemos comenzado en alguna dirección hay siempre un giro, una pirueta diría, que hace necesario el esfuerzo, la vuelta al principio, para empezar siempre de nuevo, para volver a sentir esa sensación de estar tratando con una materia escurridiza, pero que al mismo tiempo está sentada en sólidas bases ancladas en la memoria del poeta. Yo también voy a ser circular. Voy a volver a las primeras palabras de esta presentación y voy a retomar la idea del tiempo, del paso del tiempo y del recorrido que permite arribar a la sabiduría, a la certeza, aunque sea mínima, de que las cosas pueden decirse o sugerirse sin mayores estertores, sin hacer demasiado ruido, que hay un espacio de paz y reflexión que nos acerca a eso que es lo más profundo de nosotros mismos, que aquello esencial de Antoine Saint-Exupéry se reformula en lo real, en el poema de la página 63 de Rescoldo. Lo real es imposible a los ojos, dice Tarruela, con esa certeza de un ojo entrenado en la búsqueda que siempre resulta inútil. El ojo que busca no es el ojo que mira, dice. Y tal vez la conclusión final, o por lo menos una de ellas, puede hacer que nada se puede atrapar de manera definitiva, que todos son apenas rescoldos en el aire, que la memoria y el tiempo nos ayudan a darnos cuenta de la dificultad, que llegamos a grandes certezas, que no llegamos a grandes certezas, sino a balbucear con mínimas palabras, con enormes silencios, con lo que una calle, un amigo, una mujer o un hombre, ese silencio que quede
restallando en la mano del poeta. Gracias. Estoy acá a Mercedes, a Elo, a Juan Matías, a Ramón, a Mercedes y a Flor, y a Gato, y a la alumbra que alumbra. ¡Bravo! Cierre maravilloso. Gracias a usted, Luna. Bueno, la verdad que es conmovedor el trabajo y es propio de un poeta, es la palabra de un poeta que está mirando o trabajando sobre otra poesía, ¿no? Bueno, Alusiones de Abril abre el libro y ahí acá viste que me encanta, ¿no? Traté de inventar nuevas flores, nuevos astros, nuevas carnes, nuevos idiomas. Arthur Rimbaud. No sé si me explico, lo que quiero decir es otra cosa, Nicanor Parra. Y el primer poema es Esperanza. Como un ciego que amarra un color entre sus labios, un hombre accede a descubrir la huella de sed que le extiende un relámpago. Alusiones. Es habitual aludir a alguien que es sordo a saber cómo se construye su sombra. Asuntos personales. Mi verdad es el tedio lenguaraz de quien el olvido acalla. Cantor. Residuos de papel exhuman el alcohol en el que mueren su sed los heridos de la última noche. Carretel. Gira en su giro noble la madera que perdió una vez más el hilo de las cosas. Amor de alas en hojas de otoño, a Mercedes. Las alas de las gaviotas caen y se devuelven en hojas de álamos que una vez, caídas en otoño, se hacen en el viento alas de gaviota. Hoy conté 34, amor, yendo y regresando, solo en su afán de contar nuestros pasos. Infierno. El infierno es un siglo que se desliza en la delgada piel de un segundo. Esto corresponde a Otros silencios. Otro silencio. Escuché gemir al silencio en la espesura sur del territorio y así conocí, en madrugadas de montaña, la música de la escarcha. Hoy justamente se vio escarcha en Buenos Aires después de muchos años. Breve fuego. Sus labios quemaron la mirada y en los días busca ahora reconstruir un hecho y descubre que no le alcanzan las cenizas. Ensenada. Busco perdidas madrugadas de pan caliente y cerveza negra a pasos de la selva y encuentro solo la lava reseca de algún volcán sin nombre que ahogó el río en una orilla enmudecida. De la fe. Hay una fe sin brillo, distante, que se percibe cuando entre asperezas alguien bebe su última lágrima. Barracas. Allá sur, fantasmas esquivos retornan en el barrio del río indolente, un pájaro semejante,
y un viejo almirante irlandés regresa por las noches a repetir su leyenda, pura novedad de reaparecidos. Auschwitz. Brumas blanquigrises remontan barriletes absurdos en cualquier lugar donde repose el odio. Sílabas amarillas. Shakespeare. En el sur, ¿Shakespeare ordena escenarios de abismos o es el sur que lo llama, con su hedor, a Dinamarca? Comala. En la niebla un hombre busca su presa y desgarra una imagen que construyó bajo la luz de una vela con el mismo gesto de hastío con el que describió a su padre. Gallo ciego. La suerte mata a la dama que anuncia el devenir desde el sillón donde arroja monedas al vacío. Goya. Precipitaciones negras envilecen rostros y agotan las cenizas de un perdido y aún callado naufragio. Horacio. Navegas, soledad, en el vivir y alejas las sirenas de Ulises, dormidas en el barro del vino. Antoine. El ojo que busca no es el ojo que mira. Lo real es imposible a los ojos. Follner. No fuimos nosotros quienes inventamos la guerra, fue la guerra la que nos creó. Y Fragmentos del Sur, que es la última parte. Calles. Lágrimas de la piltrafa sacuden a un clown que bebe un recto de dientes amarillos. Sol. Paño de luz que los girasoles celebran en una danza de pétalos desguarnecidos. Educación. Juzgan los pedagogos el aire real del hambriento al que al amor abandonó en su huida y no creen que partió arrojándose por la luz escasa del agujero de una cerradura. Moneda. Concéntricos círculos de fuego arrasan las paredes cuando la conciencia gime, porque la historia se ha echado a parir. Ruenca. Debajo del manto agreste, lo verde arde las hojas en el viento. Débiles payasos siembran el paso de un solitario montado en una gorra que esconde un calendario. Lunfardo. Arrugan la tranza bólidos de cal que escabian en cartón de ratas. Fragmentos. La medicina lanza su pastilla de pólvora y anima un cuerpo que pide esquirlas blancas para su sed de monstruo. Dinosaurios. Quizá el dinosaurio nos mire, hundido en su voracidad hecha de hueso, con la sola especulación de estar presente en el rugoso rostro de los siglos que nos separan. Hablamos por ausencia. Este es Luna y está dedicado a Luna. Tiene un acápite de Jacques Prévert. Dice: el sol que apenas nace les habla, y así empieza. Cuando tu voz silvestre de pájaro nuevo resuena, me guardo tu silencio a escondidas del viento para que no lo lleve y quede así restallando en mi mano. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la tardanza un poco. También los libros están abajo en librerías si alguien tiene interés en alguno de los libros que presentamos esta noche. Muchas gracias y bueno, salvo el tiempo que tuvimos que esperar, realmente me parece que es una jornada interesante porque no siempre tenemos la oportunidad además de presentar una editorial de las que en provincias con tremendo esfuerzo, como lo hacen Daniel y todos sus compañeros en La Grieta,
siguen luego de años con lo que significa incluso la adversidad, ¿no? de estos tiempos, pegándole fuerte a la tarea a la doble tarea de escribir, de editar y de difundir lo que se crea. Muchas gracias.